Bueno, hola a todos, mi nombre es Jazmín Llanes, soy médica y neuróloga especialista en epilepsia y sueño y actualmente me desempeño en el Sanatorio Los Arcos y en el día de hoy vamos a hablar sobre el control motor del movimiento. Vamos a revisar cómo es el movimiento, cómo es su control central, cómo es la organización descendente, cuáles son los centros del control motor en el tronco, cuál es el papel del cerebelo en el control del movimiento, términos como taxia, praxia y cómo es la coordinación de movimientos de forma integrada. Bueno, nosotros para realizar actos simples como saltar, tenemos que involucrar el control del movimiento tanto voluntario, pero también el involuntario, es decir, nosotros para saltar no estamos repitiéndonos, por ejemplo, que tengo que pisar con el pie, un ejemplo, el pie izquierdo, realizar un impulso, semiflexionar el derecho, flexionar ambos miembros inferiores como las manos, la cabeza, eso no lo estamos repitiendo cuando nosotros hacemos el salto. Eso hace parte del control motor involuntario. Así es como estos dos sistemas están constantemente ejecutándose. Habíamos hablado en la clase anterior estos términos de la motilidad cinética, cómo se subdivide en voluntario e involuntario, y la motilidad estática que hace preferentemente referencia a lo que es el tono. ¿Cuáles eran los aparatos efectores? Los vimos con más claridad en la clase pasada, cuáles eran los aparatos incitadores, y en esta clase vamos a hacer hincapié en cómo estos movimientos deben coordinarse adecuadamente y cuál es la participación de la propiocepción y el sistema cerebeloso. Bueno, entonces, el control del movimiento puede subdividirse en 4 subsistemas en donde van a participar la motoneurona inferior, que son las neuronas del circuito local de las neuromotoras inferiores, y los grupos pool de neuronas motoras de la neurona motora inferior. Entonces, esto estamos hablando de lo que repasamos como la motoneurona inferior, en donde vamos a tener aferencias sensitivas que si lo que hacemos es una activación que sea, digamos, corta o rápida, en la cual solo se involucre la médula espinal, por ejemplo, lo que vamos a tener es un sistema efector, lo que va a ser un arco reflejo. Pero cuando tenemos este sistema integrado, podemos encontrar que tenemos la participación de vías descendentes de la neurona motora superior que parten de la corteza hacia el tronco encefálico, que pueden influir tanto en las neuronas locales como en el pool de neuronas para todo este sistema. Asimismo, la participación del cerebelo y de los ganglios de la base como coordinador sensitivo motor del movimiento en curso y en los ganglios basales para la iniciación correcta del movimiento. Estos dos, los ganglios basales y el cerebelo, y principalmente el cerebelo, son los principales coordinadores de este sistema nervioso. El circuito de la médula espinal y la locomoción, entonces en esto repasamos, hicimos mucho hincapié en la clase pasada, en lo que es la vía piramidal, también en cuanto a la locomoción, cómo debe ser la correcta postura del pie, cuáles son los movimientos que se tienen que repasar cuando, por ejemplo, caminamos, la fase, la posición del pie, la fase de balanceo, la región locomotora mesencefálica, todo esto tiene una integración completa en cuanto al sistema motor voluntario e involuntario. Bueno, tenemos los centros del control motor en el tronco del encéfalo. Son neuronas motoras superiores que van a mantener el equilibrio, van a gobernar la postura y van a orientar la mirada. Es así que tenemos el complejo vestibular que nos va a ayudar a mantener el equilibrio a través del sistema vestíbulo-espinal y los distintos núcleos, el núcleo vestibular superior, medio y lateral. La formación reticular, que va a ser encargada de la coordinación temporoespacial de los movimientos de las extremidades y del cuerpo. Y el colículo superior, que va a ser el encargado de gobernar, por ejemplo, la orientación de la mirada a través de la distinta integración, por ejemplo, del fascículo longitudinal medial y sus distintos núcleos.
Es así como clave, y para resumir, cuando nosotros hablamos de niveles de integración motora, tenemos que saber entonces que va a haber una integración a nivel medular, con la motilidad refleja, a nivel del tronco del cerebro, en donde vamos a tener la participación de la motilidad estática, la posición erecta, las adaptaciones automáticas del tono postural para mantener el equilibrio, a nivel cerebeloso para la coordinación de los movimientos, y a nivel cerebral para la realización de movimientos voluntarios, automáticos y asociados, con lo que va a ser la corteza y el núcleo estriado. Esta vía, por ejemplo, que era la vía piramidal, en la cual hay una, hablamos obviamente más del control motor del movimiento, la repasamos en la clase anterior. Acá lo que estamos viendo es la integración completa de todas las vías para la generación del control motor del movimiento. Para nosotros poder lograr entender todo este sistema inconsciente del control de motor, vamos a tener que repasar lo que es normal, cómo funciona normalmente el cuerpo. La ataxia en griego significa orden, ¿sí? Está a cargo del sistema nervioso cerebro espinal, y acá se va a llevar, digamos, el protagonismo en lo que van a ser el fascículo gracil y cuneiforme o el fascículo de Gol y Burdach. Nosotros, para mantener, digamos, cuando queremos hacer la flexión del codo, de forma inconsciente, eh, nuestro, nuestro sistema va a hacer que un músculo agonista participe, el antagonista también, digamos, el agonista tiene que tener una contracción, el antagonista tiene que aflojar para así, y la participación de los músculos sinergista para así lograr el adecuado movimiento que nosotros queremos realizar. Asimismo, estos músculos tienen funciones antagónicas o contrarias, por así decirlo, digamos, para la extensión del codo, en el cual el tríceps se vuelve el agonista para la extensión y el bíceps se vuelve el antagonista. Pero nosotros no estamos repasando todo esto a nivel consciente, esto se hace de forma inconsciente. ¿Y cómo se hace? A través de distintos tractos o vías. En la clase pasada les mencionaba que no podíamos mencionar todas las vías que estaban señaladas en los cortes axiales de la médula, pero para uno entender cómo se realiza el control, la coordinación, sí o sí tenemos que repasarlas. Entonces, a modo práctico, las vías siempre se subdividen para uno estudiarlas en tractos ascendentes y descendentes. Entonces, lo ascendente en general está refiriéndose a lo sensitivo. Acá vamos a hablar más específicamente también cuando repasamos en la clase pasada que dividíamos en las columnas anteriores y posteriores. Tenemos a la columna blanca posterior, blanca porque habíamos hablado de que, a contrario del sistema nervioso de lo que es en el cerebro, en la médula espinal, la sustancia blanca está alrededor, es decir, que el núcleo se ubica en la sustancia blanca. Esto es todo lo contrario que pasa, por ejemplo, en el cerebro. La columna blanca posterior, ahí encontramos la vía propioceptiva, consciente, y la vía táctil epicrítica. Los núcleos principales es en el núcleo gracil y cuneiforme, y el fascículo es el de Gol y de Burdach. ¿Qué significa la propiocepción? Es el conocimiento de la ubicación de nuestras partes en el espacio. Es un ejemplo porque es consciente, porque cuando uno le pide a la persona que cierre los ojos y que me diga cómo tiene el primer dedo de la mano derecha, entonces yo, inhabilitando la vía visual, puedo saber, en este caso, que mi primer dedo está, en este momento, lo tengo levantado. ¿Sí? Eso lo puedo saber y hacer consciente a través de esta vía, que es la vía propioceptiva. La táctil epicrítica se relaciona al tacto discriminativo. Es una vía ascendente relacionada con, por ejemplo, lo que es el tacto y esta sensibilidad fina. Un ejemplo para evaluar esta vía es que a la persona se le pide que se le puede dar una moneda, obviamente inhabilitando la vía visual,
cualquier persona que no tenga ningún tipo de lesión medular me puede decir sin ver que lo que está sosteniendo en la mano, si es una moneda, entonces es redondo, puede identificar algunas sobresalientes, que esté como sobresaliente, y puede identificar que es una moneda. O por ejemplo, se le dan también unas llaves sin hacer sonido para inhabilitar obviamente la vía que está relacionada al sonido. Se le da una llave y la persona solamente tocando con la mano puede definir obviamente por lo que es la forma, el objeto, el peso, que es una llave. El sentido de vibración lo evaluamos a través de la palestesia. Entonces cuando nosotros estamos con un diapasón evaluando la vibración, estamos evaluando los cordones posteriores. Y asimismo, cuando hay alguna alteración de alguna de estos signos semiológicos, podemos determinar también las lesiones. Y importante es que también nos da la sensación consciente de los músculos y articulaciones, es decir, como con los ojos cerrados, como en este momento tengo los muslos o las piernas. Eso lo puedo evaluar a través de la vía propioceptiva consciente, y bueno, son las dos, la táctil y epicrítica, que viajan a través del mismo fascículo y van a ir a la corteza parieto-somato-sensitiva, que sería el A1, 2 y 3 del área postcentral que repasamos en la primera clase. Sigamos. Tenemos otra vía, la vía propioceptiva inconsciente, que es la vía espinocerebelosa, dorsal o indirecta. Al mencionar todo el título, nos da a nosotros ya también conocimiento de qué estamos hablando. La propiocepción ya la hablamos. Inconsciente es, obviamente, nos está hablando de la conciencia, y el nombre de la vía nos puede decir también su ubicación anatómica y también qué es lo que está comunicando. Entonces, espinocerebelosa porque va de la médula espinal, termina en el cerebelo y porque está ubicado en la región posterior. Y bueno, o directa es porque esta vía, precisamente cuando uno repasa la anatomía, esta vía es directa. Entonces son fibras que son provenientes del T1 y L2, que son los miembros inferiores, van por el núcleo de Clark y van a terminar en el paliocerebelo. Obviamente yo les dejo acá los esquemas para los que quieran repasar cómo es su ubicación anatómica. Pero ¿qué es lo importante de esta vía? Es que esta vía recibe información de los músculos, de las articulaciones, desde los usos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares del tronco y los miembros inferiores. Esta información relativa de todos los sistemas que recién mencioné la va a utilizar el cerebelo para la coordinación de los movimientos de los miembros inferiores y el mantenimiento de la postura. Esto es muy importante porque es inconsciente, es decir, yo cuando estoy sentada no estoy pensando cómo tengo mis músculos paraespinales, mis músculos dorsales, sino todo se hace a un nivel inconsciente, y el cerebelo es el que está comandando todas estas funciones para que precisamente yo pueda estar, por ejemplo, concentrándome más en la parte motora y de conocimiento de esta clase. Entonces son vías por las que llegan al cerebelo las sensaciones procedentes de los músculos y las articulaciones. Bueno, la propioceptiva inconsciente está la parte cerebelosa anterior, que es esta, y la que recién hablamos es la posterior, y esta es indirecta. ¿Indirecta es por qué? Porque ya va del asta posterior al pedúnculo cerebeloso superior y llega al paliocerebelo. ¿Cuál es su función? Ella transmite, es decir, que la vía anterior recibe información de todos estos mismos órganos y la que encargada de volver a transmitir esta información va a ser la vía espinocerebelosa ventral. Entonces se va a encargar de la sensibilidad músculo-articular inconsciente. ¿Para qué? Obviamente yo no necesito repasar que para estirar la pierna, obviamente tengo que saber cómo está la articulación de la rodilla, por ejemplo. Para esto se encarga esta vía. Tenemos la vía propioceptiva inconsciente, cúneo-cerebelosa. Esta vía ya la hemos repasado previamente porque es
ella es una vía bastante corta que va desde el núcleo, eh, desde el núcleo cuneiforme hasta el paleocerebelo. Entonces, esta vía, la vía espinocerebelosa posterior, llevaba la información de las fibras de los miembros inferiores. Esta se encarga de las fibras torácicas superiores y cervicales. Así que básicamente ella se une, por eso ella se une ya a la vía espinocerebelosa posterior y es un tracto más corto, pero también ayuda a todo lo que tiene que ver con la coordinación. Entonces, cuando hablamos de propiocepción, estamos hablando de los haces espinocerebelosos anteriores y posteriores y el cuneocerebeloso, que ya entonces repasamos que estas dos van más o menos juntas. Y entonces el anterior, miembros inferiores y mitad inferior del tronco, el espinocerebeloso posterior del tronco y la pelvis y el cuneocerebeloso de los miembros superiores y del cuello. ¿Qué otros tractos participan en el control motor del movimiento? Tenemos al tracto tectoespinal y al tracto vestibuloespinal, en donde vamos a tener involucrados los pares craneales, el octavo y el segundo. Entonces, el octavo par va a estar involucrado el tracto vestibuloespinal y estos tractos, por ejemplo, los podemos evaluar en los pacientes, ya sea con los reflejos oculovestibulares o los ROC o los reflejos oculocefálicos, los ROC. Entonces, estos reflejos espinovisuales provocan movimientos de los ojos y la cabeza hacia la fuente del estímulo. Esto depende, obviamente, de cómo estemos evaluando ese reflejo. Pero nos ayudan también para lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver coordinación. Tenemos las fibras pontocerebelosas, ellas reciben información de las intenciones motoras voluntarias y sinestésicas provenientes de la corteza cerebral frontal y parietal. Y en este esquema nos sirve para ir integrando que obviamente estas vías no van por separadas, sino que para métodos didácticos se estudian una por una, pero obviamente este esquema es un poco más completo de cómo van las vías en la médula espinal y cómo es su integración, por ejemplo, con el cerebelo. Pero hasta ahí estábamos hablando como de médula y cerebelo. Necesitamos entender cómo este cerebelo también se tiene que entender con lo que es el centro de control intermedio, por así decirlo, que va a ser el tálamo, y obviamente el centro de control superior, que va a ser la corteza cerebral. Es a través de las fibras cerebelo-tálamo-corticales quienes suministran a la corteza cerebral las correcciones necesarias para el movimiento. Es decir, el cerebelo ya le dice de forma inconsciente lo que se va a ejecutar y cómo es la forma de ejecución. Es así como el tálamo, que es un centro de relevamiento, le suministra a la corteza las correcciones necesarias para que el movimiento sea lo más fino y exacto posible. Bueno, vamos a la segunda parte de las fibras eferentes cerebelosas. Ellas van a correr por los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Esto por qué? Porque los pedúnculos tenemos el pedúnculo superior, medio e inferior. Entonces las eferentes van a través de los superiores. Algunas van a terminar en el núcleo rojo, que va a estar en el mesencéfalo, desde donde por el haz rubroespinal, que no vamos a repasar todos los haces porque se hace tedioso y poco práctico, se van a dirigir a la motoneurona periférica. Otras van a alcanzar el tálamo óptico, esto como habíamos hablado de este centro de relevamiento, y aún otras van a ir a los músculos extrínsecos del ojo. Así que, aunque parece complejo, una forma sencilla de resumir lo que estamos repasando es que la coordinación de los movimientos va a tener una participación de la corteza motora, de la vía piramidal, el impulso, la participación de las motoneuronas medulares y al mismo tiempo el cerebelo a través de la vía frontopontocerebelosa. Por medio de las vías
cerebelo, rubro y cerebelo vestibuloespinal, modificaciones tónicas en los músculos antagonísticas, sinérgicos y fijadores. Cuando comienzan las vías aferentes, espinocorticales y espinocerebrosas, ellas van a llevar información sobre agonistas, antagonistas, equilibrio, el laberinto y la visión, enviando datos. La información que alcanza la corteza sensorial temporoparieto-occipital es consciente y es retransmitida a la corteza motora voluntaria. Entonces acá es como un resumen de lo que vimos y lo que tuvimos que entender de la clase anterior y de cómo es esta compleja coordinación de los movimientos. Hagámoslo aún más simple. Entonces ya tenemos las vías y los haces que se involucran. ¿Listo? Eso resumámoslos. Los vamos a resumir como el sistema propioceptivo que le va, digamos, a derivar la información al cerebelo. Este va a hacer un relevamiento de la corteza cerebral y esta corteza cerebral tiene que ejecutar esos movimientos a través de las vías corticocerebelosas y cerebelocorticales, y esto se tiene que traducir, obviamente, si es en el caso de algo motor, por las vías córtico-espinales. Y las anteriores que les mencioné, que nos ayudan a ajustar y a integrar. O sea, que el movimiento no sea solo motor, sino que también incluyamos la visión, por ejemplo, y el sistema vestíbulo-espinal que está encargado del octavo par. Bueno, ¿y cómo evaluamos esto en una persona si son inconscientes? Tenemos distintas maniobras semiológicas. Entonces, la apraxia es la facultad de cumplir más o menos automáticamente ciertos movimientos aprendidos, habituales y adaptados. Son movimientos que hacemos de una forma bastante inconsciente. Tenemos gestos que los podemos dividir en transitivos o intransitivos. Transitivos porque se va a realizar por medios objetos. Entonces, a cualquier persona que está escuchando esta clase, si yo le digo, por favor, con su mano derecha, haga que tiene un peine y úselo para peinarse, es un movimiento y un gesto que va a requerir un objeto y que va a ser totalmente inconsciente. Pero cuando hay algún tipo de lesión en algún tipo de estas vías que estamos hablando, entonces esto se va a traducir en una apraxia, ¿sí? Que es esa incapacidad de realizar un ejercicio aprendido y no va a poder ejecutar el movimiento, ya sea porque hay alguna lesión, obviamente que va a depender de en dónde está la lesión. Entonces, esto es el esquema de Foix, es una forma como práctica de entender esto de la apraxia, por ejemplo. O sea, nosotros para realizar el acto de peinarnos, primero tenemos que saber, que conocer qué es lo que vamos a hacer. Es decir, es la etapa gnósica, es el hecho de yo ya saber qué es lo que tengo que hacer. Luego está la evocación de la fórmula cinética, es saber qué movimientos tengo que involucrar de forma inconsciente, que incluyen desde la aprehensión del peine, por ejemplo, la flexión, la extensión, de la mano, por ejemplo, del brazo, llevarlo hasta la cabeza. Todo eso es la evocación, o sea, pensar el movimiento para después ejecutarlo, que va a ser a través del área motora y también, o sea, el área motora izquierda, y tiene que haber una conjunción con el área motora derecha para que por fin se realice ese movimiento. Todo esto se evalúa obviamente dependiendo de en dónde esté la lesión, si está más en la etapa gnósica o en la evocación, bueno, vamos a tener algún tipo de alteración. Es la forma como nosotros evaluamos en los pacientes esto. Se le realiza al paciente la ejecución de diversos actos. Estos son cómo diferenciamos la apraxia de una agnosia y de una afasia, ¿sí? Entonces la afasia es la alteración en el lenguaje, la agnosia solo tiene trastornos transitivos, mientras que el apráxico puede tenerlo tanto en transitivos o intransitivos, entonces es con o sin objeto. Entonces, la agnosia, la persona no sabe
no puede evocar esta información de cómo realizar un acto. Uno le pide, por ejemplo, que se peine y no sabe hacerlo. O sea, las agnosias se ven en algunos tipos de demencia. Y la apraxia, lo mismo. Pero para evaluarlo, entonces tenemos que hacerlo de explorarlo ejecutando actos transitivos o intransitivos. Y otra forma de evaluarlo es con la ataxia. La ataxia viene del griego que traduce desorden. Entonces, taxia es orden, ataxia es desorden. Es el trastorno caracterizado por la disminución de la capacidad de coordinar los movimientos. Es un trastorno de la coordinación que, en ausencia de debilidad motora y apraxia, altera la dirección y amplitud del movimiento voluntario, de la postura y el equilibrio. Hay varios términos acá. Primero, cuando hay una debilidad motora, esta falta en la coordinación no se ve porque haya una lesión en el cerebelo, sino al contrario, se llama porque el movimiento está limitado por una debilidad motora. Y tampoco tiene que haber apraxia, que es lo que estábamos repasando, que tiene que ver con la corteza. Así que sin estos dos componentes vamos a tener la ataxia, en el cual lo que vamos a tener es una alteración en la dirección y la amplitud del movimiento o de la postura y del equilibrio. Nosotros tenemos distintas formas de evaluarlo. La ataxia en los miembros superiores, por ejemplo, se le pide a la persona que se toque la nariz con el primer dedo de la mano derecha y que la estire. El movimiento tiene que ser fino, preciso y rápido. Cuando hay alteraciones cerebelosas, uno puede encontrar algún tipo de alteración en este movimiento. Cuando se evalúa la postura, lo hacemos por ejemplo, con las maniobras de Romberg y bueno, tenemos otros tipos de maniobras en la semiología que nos pueden ayudar. En resumen, les dejo, esto no se lo tienen que saber todo, sino es simplemente como a modo de resumen de los haces del fascículo, los ascendentes y los descendentes, que es los que repasamos en el día de hoy, y resumiendo cuál es su función. Así que bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda no duden en consultarme. Muchas gracias por la atención.